La Comisión de Economía este martes 6 de septiembre vamos a partir en comité y por lo tanto vamos a escuchar el primer punto de la tabla, que es de Ocamac, al gestor de negocios, señor Mauricio Caranza, quien va a estar acompañado por la gerente general de la empresa Blanca Spa, señora Blanca Zapata. Lo que le vamos a pedir es que ojalá se puedan ajustar a un tiempo máximo de 10 a 15 minutos. ¿Ya? Bueno, la presentación apunta obviamente a lo que se va a discutir un poco hoy día, lo que es la ley 2416, pero en sí el foco principal es la problemática de las empresas estafadas, los proyectos energéticos que se han generado en toda la macrozona norte. Estamos hablando de la región de Copiapó, Coquimbo, La Serena y algunas regiones del sur de Chile. Podemos ir avanzando con la presentación para... avancemos a la siguiente al tiro para... bueno, como todos saben, hoy día nuestro país es un recurso bastante importante en lo que son las energías renovables no convencionales. Hay una gran cantidad de proyectos que se han dado en la macrozona norte, en especial foco en la región de Antofagasta, donde lamentablemente más de 100 pymes, desde el punto de vista de los servicios integrales, ya sea arriendo de maquinarias, alimentación, transporte personal, obras civiles menores, en sí nos hemos visto afectados por empresas subcontratistas que no han incumplido con los pagos de nuestros servicios. ¿Ya? Actualmente en la región de Antofagasta hay alrededor de 19 proyectos en construcción de grandes compañías de energía como Enel Green Power, Engie, Total Eren, Sterling & Wilson, entre otras. ¿Podemos continuar con la diapositiva, por favor? Bueno, aquí está una nota que salió a comienzos del mes de agosto y dice que hay 19 proyectos de energía en construcción por 1.750 megawatts de potencia. ¿Ya? Esto es como un antecedente general. ¿Podemos continuar, por favor, con la... Bueno, durante febrero del año 2020 se iniciaron bastantes reclamos, tanto a la Seremía de Energía como a los diversos proyectos por parte de todas las pymes, ya que el monto en esa oportunidad era alrededor de 1.000 millones. No obstante, y dicho esto, en septiembre del año 2019-2020, en la región de Atacama ya estaban presentando algunos proveedores las primeras denuncias por los incumplimientos de pago. ¿Ya? Continuemos, por favor. Ya en abril de 2021, cuando junto a la administración anterior de Sebastián Piñera y del ministro Juan Carlos Llobet a cargo de la cartera de energía, empezaron a hacer las primeras reuniones donde las pymes denunciamos estas malas prácticas. Lamentablemente todo esto se ha ido dilatando en conversaciones tras conversaciones, pero no hemos llegado a puerto en poder, digamos, lograr esta modificación que presentó la diputada Sofía Sí a la ley 20.416, que para nosotros como pymes es bastante importante y sería de mucha ayuda hacia el futuro, digamos, y que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Por favor. Ahí hay alguna imagen y vamos a ir avanzando esa imagen. Ahí está claramente cuando se realizó la primera denuncia junto al subsecretario de la administración anterior, Francisco Javier López, junto a Santiago Vicuña, jefe de participación y diálogo del Ministerio de Energía, entidades como Economía, algunos senadores y diputados, cuando la diputada Sofía Sí presentó esta modificación. Podemos continuar, por favor. Avanzar, otra. Bueno, ya en mayo del 2021, lamentablemente tuvimos que tomar acciones de otro índole a través, digamos, de la toma de los proyectos, manifestaciones públicas, tomar rutas, carreteras, que obviamente afectaba a todas las pymes en ese momento que nos debían dinero. Y ya el monto al mes de abril, mayo, estábamos hablando alrededor de 5.000 millones de pesos. Creo que es un monto bastante estratosférico, bastante alto y lo más lamentable es que muchas de las pymes empezaron a quebrar.
empezaron a quebrar por no poder cumplir con sus compromisos económicos. Nos hemos visto involucrados a través de la tesorería, de servicio de puestos internos, inspección del trabajo y otras entidades que regulan, digamos, a las pequeñas y medianas empresas del sector. ¿Podemos continuar un poquito, por favor? Bueno, ¿qué es lo que buscamos nosotros o en qué cayeron las pymes? Dice, cayeron en la factorización de documentos y hoy están demandadas. Claro, necesitábamos liquidez, muchas empresas necesitábamos liquidez en su momento y nos vimos en la obligación de poder factorizar. Lamentablemente, nos vimos perjudicados. Quiebre de pymes, demandas judiciales que afectan a demandantes. Las pymes han tenido que enfrentar demandas judiciales por parte de trabajadores también, ya que no se han podido cumplir con los sueldos. Empresas afectadas públicas en el boletín comercial. Hoy día una pyme, lamentablemente, con un antecedente comercial o una factura que esté incumplida de pago, no tenemos acceso a créditos bancarios, a beneficios, etcétera. Y el problema social, digamos, al despido de los trabajadores y la pérdida del puesto de trabajo. ¿Podemos continuar, por favor? Bueno, acá hay un claro ejemplo también de una vergüenza de un porte, perdonen la expresión, del porte un buque. En el Green Power, en septiembre del año 2021, demanda a 9 pymes por haberse tomado un parque fotovoltaico. Lamentablemente, creemos que no es la manera. Si las pymes han llegado a ese nivel de tomarse el parque, es porque no hemos tenido respuesta, no hemos tenido soluciones. Jamás esperamos que NEN nos demandara por 690 millones de pesos. Creo que es una verdadera falta de respeto hacia la pyme, hacia nuestras autoridades, hacia nuestros políticos, etcétera. No podemos permitir que sigan ocurriendo estas cosas. Nosotros no somos delincuentes, somos empresas de mucho esfuerzo, muchas son empresas familiares, muchas son empresas que buscan oportunidades de crecimiento en la macro zona norte y lamentablemente por escrupulosos o por empresas subcontratistas que se adjudican contratos millonarios, estamos hablando de contratos millonarios, simplemente no pagan y la pyme es la perjudicada. ¿Podemos continuar, por favor? Bueno, acá no se nota muy bien, pero esto es ya agosto del año 2021. Ya estábamos en casi los 8.000, 9.000 millones de deuda acumulada de incumplimientos de pago en la macro zona norte, todas las regiones que les mencioné anteriormente. Gran parte de los proyectos son proyectos de Enel Green Power, gran parte de esos proyectos, pero también hay empresas españolas como Celio, Ortiz, de India, Sterling & Wilson, de Francia, Toteleren, Engie, Mainstream, etc. ¿Podemos continuar? Continuar atrás, ahí sigue el listado. Ya, y esta deuda es al día 2 de mayo de este año, donde nos reunimos con el subsecretario de Energía, Julio Maturana, junto a toda su comitiva, Cecilia Dastre, jefa de participación y diálogo del Ministerio de Energía, y hicimos una actualización. Ahora, ¿por qué? Porque también durante el año pasado, cuando se fueron tomando los proyectos por las pymes, algunos pudimos negociar o recuperar parte de los dineros. ¿Se han pagado dinero? Sí, se han pagado, pero no lo esperado o que se cumpla el objetivo que es bajar la deuda a cero. Ahora, en algunos proyectos no han dado ninguna respuesta. Lamentablemente, cero respuesta a la pyme. Actualmente siguen endeudadas y por eso hemos estado insistiendo en esta ley, en esta lucha de poder recuperar nuestro dinero a lo largo de todo el norte. Por favor. Bueno, ahí sale la noticia del día 6 de mayo de presente año, donde el gobierno se comprometió en apoyar y reforzar lo que es la ley 20.416, bueno, a través de los canales, digamos, que correspondan. Por favor. Bueno, ahí está un Twitter de Julio Maturana, donde expresa, digamos, el sentir y la demanda de las pymes cuando nos reunimos en María Elena. Por favor, ¿podemos continuar? Bueno, y aquí lo que nos convoca para ser parte de esto, apoyar la iniciativa de la diputada Sofía Cid,
queda la modificación al proyecto de ley 20.416. ¿Podemos continuar una presentación más? Avanzar, que es lo que es la modificación a la ley. Otra, por favor. Otra más. Ya, aquí me quiero detener un par de minutos. El día 19 de agosto, hace menos de un mes atrás, nos reunimos con el subsecretario, parte del Ministerio de Energía y varias pymes. Nosotros el día 2 de mayo teníamos una deuda acumulada de 7.000 millones. El día 19 nos sorprende la deuda acumulada, que son casi 12.000 millones de pesos. 12.000 millones. Este dato fue entregado directamente por el Ministerio de Energía, ya que a ellos también le han llegado, a través de sus canales de reclamo, de denuncia, incumplimientos de pago en otros proyectos. Creo que de verdad es vergonzoso, es vergonzosa esta situación, que existan 12.000 millones de pesos adeudados a pymes. Lamentablemente no tenemos una entidad que los regule directamente. No existe una voluntad por parte de los proyectos, no hay una voluntad política realmente, ni económica. El Ministerio de Economía, no sé quién va a ser la entidad que realmente pueda regular o fiscalizar a todas estas empresas extranjeras que de verdad no dan ninguna garantía. Encontramos lamentable todo esto. Las pymes no van a parar, van a continuar, que estamos próximos a nuevas movilizaciones, manifestaciones y protestas. Y lo único que estamos solicitando es el apoyo por parte del gobierno, por parte de los diputados, por parte de senadores, de las entidades que puedan regular, ya sea todo esto, algún beneficio para la pyme, ya sea a través de la tesorería, servicio puesto interno, inspección del trabajo, porque de verdad es muy lamentable todo esto. No solamente esto afecta al rubro energético, debemos considerar que esto afecta al retail, a la construcción, a toda la industria en general, porque no es un tema solamente energético, pero hoy día en los proyectos energéticos hay malas prácticas realmente vergonzosas. ¿Podemos continuar? Bueno, eso sería en cuanto a mi presentación como antecedentes generales. Quiero que, continúe nuestra colega Blanca Zapata, que ella va a complementar esta presentación. Muchas gracias, presidente, senador y diputado. Ya, ok, muchas gracias. Le vamos a dar los minutos restantes a la señora Blanca, considerando que usted también ha expuesto ya en esta comisión. Señora Blanca, tiene la palabra. Buenos días, mi nombre es Blanca Zapata, represento a mi pyme dedicada a servicio de izaje. Le agradecemos mucho la invitación para poder exponer los puntos que tenemos problemas. Estimados integrantes de la Comisión de Economía, me dirijo respetuosamente a ustedes con el objetivo de exponer en representación de las pymes de la zona norte del país que hemos prestado servicios a diversas empresas extranjeras que han llegado a Chile para la construcción de parques principalmente fotovoltaicos. Somos más de 200 pymes con un promedio de 800 familias que fuimos estafadas, ya que nos adeudan por diferentes servicios prestados. Según nuestros registros, un total de 7.000 millones de pesos desde el año 2020 a la fecha, y según los registros del gobierno, 12.000 millones de pesos a la fecha. Algunos empresarios se han visto en la obligación de tomar medidas extremas, como por ejemplo lo que decía Mauricio Carranza, las tomas de caminos, tomas de acceso a las plantas solares. Sin embargo, no es nuestra intención de tener que llegar a estas medidas para que nos paguen por los servicios realizados. Mencionar además que en este grupo de pymes se han realizado distintas gestiones ante las autoridades correspondientes. No obstante, el problema sigue pendiente y sin resolver. Dentro de los puntos críticos y urgentes que debemos solucionar están los siguientes. Las pymes requieren de un financiamiento para no quebrar y poder continuar con su operación, ante lo cual hemos solicitado al Estado, por medio del subsecretario de Energía, señor Julio Maturana, una línea de financiamiento, ya que con esto se procederá al pago de nuestros proveedores más pequeños, de manera de poder finalizar la cadena de deudas y detener los procesos judiciales de cobranza en contra nuestra. 2. A raíz del mismo problema y como segundo punto, existe un importante grupo de pymes
que no hemos podido cumplir con la obligación del pago del IVA. También solicitamos al Estado detenga las cobranzas de la tesorería con embargos y demandas. Lo anterior deja en evidencia que las empresas dueñas, mandantes o contratistas de estos proyectos no solo generan un problema a las pymes, sino que también al Estado, ya que hoy existe un total aproximado de 1.000 millones de pesos de impuestos impagos que debieran estar cancelados con la inversión extranjera, correspondiente a la construcción de estas plantas generadoras de energías renovables no convencionales que, a raíz de todos estos problemas, están construyendo de igual forma en Chile. De hecho, está planteado que al año 2050 el 96% de la matriz energética de Chile pueda provenir de fuentes renovables. ¿Pero a qué costo? Estimados señores senadores, conocida esta situación, solicitamos respetuosamente a ustedes frenar estos abusos y se le dé celeridad a la tramitación de la ley para que todas las pymes nacionales queden resguardadas ante futuros casos similares, ya que la ley actual se ha transformado en un modelo para delinquir que genera conductas inadecuadas de consecuencias económicas para muchos chilenos. Yo soy jefe de hogar, soy una pyme que llevo 15 años trabajando y dando trabajo. Me estafaron con 250 millones. Anoche vinieron a mi casa a embargarme los muebles. A mí y a mi hija. Yo vivo sola con mi hija y tengo una empresa de grúas. ¿Usted encuentra justo que tengamos que andar arrancando como delincuentes porque me persigue la tesorería por impuestos impagos, porque los proveedores más pequeños me demandaron, porque me mandaron a DICOM, porque llevo más de 1 año y medio tratando de convencer a todos los parlamentarios que conozco para que vean que esto es una injusticia, que viene gente de afuera, extranjeros, con mucha plata, con muchas inversiones, a hacerse cargo de proyectos en Chile y no nos pagan? ¿Qué esperan que nos pase? ¿Qué más voy a poder hacer yo para que esto no siga pasando? Como yo, hay muchas pymes, muchas lideradas por mujeres, y ustedes no han podido apoyarnos. Necesitamos frenar estos abusos. Es mucho, de verdad que es mucho. Yo lo digo, a mí no me lo cuenta nadie, yo lo estoy viviendo. Llevo casi 2 años viviendo esta angustia, siendo que he sido una trabajadora toda mi vida y he trabajado siempre para la gran minería del país. Nunca en la minería me pasó una cosa semejante, pero llegaron los inversionistas extranjeros con sus malas prácticas, nos dejaron impagos a montones de chilenos y se los estamos explicando a ustedes hace 2 años y nadie nos puede dar una solución. Les agradecemos su tiempo, les agradecemos que traten de dar una real respuesta concreta. Estamos realmente desesperados. Les pido por favor que nos ayuden. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Blanca Zapata. Hemos escuchado a don Mauricio Carranza y a la señora Blanca Zapata. Este es un proyecto de ley que efectivamente está presentado por la señora Sofía Cid, que fue analizado en un par de sesiones, y los acuerdos que alcanzó la Comisión de Economía es que finalmente estamos esperando que el Ejecutivo ingrese el proyecto de ley de pago a 30 días, la reforma del proyecto de ley de pago a 30 días, porque la ley que usted menciona, que es la 20.416, es el Estatuto PYME, y obviamente que el artículo a modificar es de la subcontratación laboral. Entonces, en este caso en particular, ustedes lo que necesitan, más que un acuerdo en torno a la protección de la subcontratación laboral, es que le paguen lo que se le adeuda. El Ejecutivo ha comprometido colocar indicaciones que tiene directa vinculación con el proyecto de la señora Sofía Cid, y ahí poder evaluar concretamente entre el proyecto de la señora Sofía Cid, de la diputada, con el que presenta el gobierno, que debería estar llegando aquí a la comisión ahora, durante el mes de septiembre. Cuando nosotros tengamos el proyecto, lo vamos a socializar para que nuevamente ustedes puedan tener la posibilidad de darnos su opinión con respecto a ese proyecto. El punto está en que no queremos una ley que sea letra muerta. Usted comprenderá que nosotros tenemos que analizar
cómo se incorpora la parte fiscal en la relación que ustedes tienen, ya sea porque muchas veces los terrenos donde se están construyendo estas obras son terrenos entregados en concesión por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, o cómo finalmente esta ley de pago 30 días que incorpora al mundo público y al mundo privado se hace exigible para que finalmente ustedes no tengan que seguir viviendo lo que se ha desarrollado. Ese es el compromiso que ha asumido la Comisión de Economía, es el compromiso que obviamente en la reunión y en la audiencia que tuve con el señor Carranza se lo manifesté, y bueno, vamos a estar en contacto, y apenas nosotros, está ahí el asesor del señor Ministro de Economía, está el señor Bugueño, don Juan Ignacio Bugueño. Le agradeceré que pueda tomar nota de lo que se ha planteado, y la presentación que usted ha entregado hoy día, señor Carranza, también se lo vamos a hacer llegar nuevamente a los ministros y subsecretarios que estuvieron en audiencia con ustedes, de tal manera de que en el proyecto de ley finalmente se incorpore lo que ustedes están planteando. Quiero agradecer entonces la presentación realizada por OCAMAC, y quisiera, señor secretario, en nombre de Dios y de la patria, dar inicio formalmente a la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Después nos vamos a poder referir a este punto. Después nos referimos a este punto ya. Presidente, senadores, hay una solicitud del director legal de Equifax Chile, señor Ignacio Bunster, mediante el cual pide exponer ante la Comisión con respecto del proyecto de ley que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022 y establece las sanciones que indica. Se han recibido diversos documentos en respuesta a oficios de la Comisión de Economía, a gremios y otras organizaciones y también académicos, para que ellos hicieran presentes sus observaciones a las indicaciones presentadas al proyecto de ley sobre compras públicas. En su oportunidad, y específicamente el 17 de agosto, se enviaron oficios en tal sentido a Convergencia Mesa Pyme, a la Asociación de Emprendedores, a la Unión Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, UNAPYME, a la Universidad Adolfo Ibáñez, Asociación de Exportadores y Manufactureros de Chile, SEXMA, al Consejo para la Sociedad Civil de Chile Compra, a la Asociación de Municipalidades de Chile, a la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, a la Asociación Chilena de Municipalidades, a un profesor de José Luis Lara de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la Asociación Red de Abastecimiento y al Instituto de la Pequeña Empresa y de la Economía Social, IPS. Y se les indicó en ese oficio que se sugería como plazo para formular estas observaciones el 2 de septiembre. Bueno, dentro de esa fecha se han recibido documentos de parte de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, de Convergencia Nacional de Gremios, Pymes y Cooperativas de Chile y de la Asociación de Proveedores de la Industria de Salud, IPIS, de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información y de la Asociación Chilena de Municipalidades. Además de estas presentaciones, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades solicita ser invitada a exponer a la Comisión su mirada política e institucional sobre el proyecto. Y también entiendo que también solicita ser invitado, a exponer el señor Eduardo del Solar por la Convergencia Nacional de Gremios Pymes. Eso es, señor presidente, señor y señora senadora. Muchas gracias, señor secretario. En relación al primer punto y a la exposición hecha por OCAMAC, le ofrezco la palabra a la senadora Yasna Proboste. Muchas gracias, presidente. Creo que sería bien importante tener de parte del Ejecutivo alguna fecha respecto de cuándo ellos van a ingresar el proyecto que habían comprometido, porque esto es una situación que se repite permanentemente. Nosotros actualmente en la provincia del Huasco
desde hace ya más de un año y medio, tal vez 2. Se está desarrollando un proyecto de mejoramiento de la ruta C46, que es el camino que une Vallenar, Freirina, con el puerto de Huasco. Es un proyecto público que lo lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Vialidad, y estos problemas son de día a día. Se licitó a una empresa regional, es una empresa grande de la región, y sin embargo la queja es que a los pequeños proveedores, desde la alimentación hasta las maquinarias que se utilizan, están impagas. Entonces creo que la iniciativa que se presente efectivamente tiene que tener una mirada respecto de lo que significan los contratos públicos también en esta dirección, presidente, porque es algo que afecta día a día y en algunos casos se ha transformado casi como un modelo de gestión empresarial, el presentarse a licitaciones y luego externalizar un conjunto de servicios y no pagarlo. A mí me parece importante la moción que ha presentado la diputada Cid, a raíz de una situación que nos afectó primero en nuestra zona con todo lo que tenía que ver con la extensión de las líneas de alta tensión, llevada adelante por una empresa extranjera que además tiene otros contratos con el Ministerio de Obras Públicas, particularmente todo lo que dice relación con concesiones. Me refiero a la empresa ISA, una empresa colombiana, y posteriormente también con las construcciones de empresas fotovoltaicas en nuestra zona, que usted muy bien señalaba que es donde el Estado de Chile le ha entregado en condiciones bien favorables para ellos el terreno, y sin embargo pareciera que esto, su modelo de gestión, es en base a defraudar a los pequeños empresarios, emprendedores de la zona. Creo que es bien importante que estos casos no se sigan comentando y no se sigan reiterando, y para eso se requiere que en aquellos proyectos en regiones con financiamiento público, donde se estén ejecutando en su totalidad y queden distintos proveedores pymes sin ser pagados por su servicio, esto tiene que ser recogido en este proyecto de ley que va a presentar el Ejecutivo, y yo quiero insistir en que debiéramos pedirle al Gobierno una fecha de ingreso de este proyecto de ley sobre cambios al pago a 30 días que incorpore estos resguardos para los proveedores pymes que están siendo afectados con más casos de deudas de empresas, sean estas principales o mandantes, y creo que ya había un compromiso del Gobierno que no se cumplió, que era ingresarlo a fines de agosto, y por lo tanto creo que sería bueno tener certeza respecto de cuándo se va a ingresar. Eso, presidente, gracias. Gracias, senadora. Si bien está presente don Juan Ignacio Bugueño, que estará tomando nota de lo que está ocurriendo en la comisión, pido tomar el acuerdo para que se oficie al señor ministro de Economía, reiterando pueda precisar la fecha de ingreso del proyecto de ley de pago a 30 días, con las consideraciones que han sido planteadas en todo el proceso de audiencias en relación al proyecto de las pequeñas y medianas empresas, y fundamentalmente aquellas empresas proveedoras que no están respondiendo a los pagos en el proyecto, y el compromiso que hizo el Gobierno en su minuto de incorporarlos en esta ley de pago 30 días. ¿Se toma el acuerdo? Señores senadores, ¿están de acuerdo? Muy bien, pasamos al punto número 2. Comenzamos a ver nuevamente en audiencia la ley que moderniza la ley 19.886, que moderniza la calidad del gasto público. Ofrezco la palabra al Observatorio Fiscal. Estarían el señor director ejecutivo, don Orlando Rojas, y el analista de datos, el señor José Mora. Le ofrezco la palabra por un espacio de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Confirmo que se escucha bien. Perfecto. Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Soy Orlando Rojas, director ejecutivo de la Fundación Observatorio de Gasto Fiscal, una fundación que lleva más de 6 años analizando desde los datos
el acceso a la transparencia, la rendición de cuentas del Estado. Me acompaña José Mora, experto en temas de analítica de datos, en temas de compras públicas, sobre la cual vamos a hacer una presentación exclusiva en términos de cuáles fueron las indicaciones y cuáles son nuestros comentarios respecto de la reforma a la ley de compras públicas, en términos generales de lo que implica la transparencia, el acceso a la información y ciertas reglas para que se genere la eficiencia y la esperada competitividad del mercado de compras públicas, que es lo que nosotros también aspiramos. Adelante, José. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Ya. Como decía Orlando, el día de hoy vamos a ver algunos comentarios que tenemos como observatorio respecto a indicaciones puntuales realizadas por el Ejecutivo en su último ingreso el día 12 de agosto y algunas indicaciones que presentó también el Congreso. La primera de ellas es el artículo 1. Respecto de este artículo, estimamos que es lo que se encontraba en el proyecto de ley original que se presentó. Tenía una mejor redacción en ese artículo, ya que incluía la frase para satisfacer necesidades públicas. Esta frase, en las indicaciones presentadas recientemente por el Ejecutivo, fue eliminada. Desde nuestro punto de vista, la ley de compras tiene como finalidad última adquirir bienes y servicios para, valga la redundancia, prestar los servicios propios de cada institución. El quitar esta frase abre el espacio o deja abierto el espacio para que las adquisiciones públicas tengan otra finalidad. Y ahí hay una imagen importante que es cada uno de los elementos que están dentro de una sala clínica, por ejemplo, dentro de un hospital, se adquieren a través de compras públicas y terminan transformándose en un servicio otorgado por un hospital público. Entonces, es importante tener presente que mientras mayor sea el valor por dinero que se obtiene por las compras públicas, teniendo en cuenta que la idea final es satisfacer una necesidad pública, mayor cobertura se puede tener y mejor servicio. Respecto a la cobertura, estamos muy contentos de que se haya ampliado la cobertura, tanto en el proyecto original como en las indicaciones que se formularon por parte del Ejecutivo y también del Congreso. Pero tenemos una duda respecto a el punto que regula aquellas entidades privadas en que hay administración por parte del Estado o que reciban fondos públicos. En ella no tenemos claro por qué se puso un piso fijo de obligación respecto a quienes deberían utilizar o no la plataforma de mercado público, puesto que no está claro cuál es la razón de que sea 1.500 UTM o cualquier otro monto. Sentimos que hay discrecionalidad en eso y nos parece que las indicaciones que se formularon por parte del Congreso son más eficientes en términos de que establecen que quienes deban reportar a través de mercado público sean aquellos cuyo presupuesto anual provenga más de un 50% de fondos públicos. Esto relativiza entonces quienes deben o no utilizar esta plataforma y nos parece que independiente del tamaño, esto de dejarlo en términos relativos queda mejor resuelto. El tercer punto es respecto de la finalidad de las compras públicas. En la indicación 4 propuesta por el Congreso se solicita la agregación del artículo 2 bis, que indica que en su segundo inciso, igualmente se promoverá el acceso de la contratación pública de las micro, pequeñas, medianas empresas, así como de las empresas de economía social y de grupos subrepresentados en la economía nacional. Este punto nosotros lo consideramos controversial, pues abre la puerta a que la decisión de compra no sea pensada en términos de obtener el mejor, más que el mejor, el mayor valor por dinero, sino que haya discrecionalidad en la compra. Esto genera una dificultad a la hora de, en dos aspectos iniciales. El primero, cuando hago la decisión de compra, el analista de compra se va a ver enfrentado a una decisión respecto de a quién comprar, no en términos netamente objetivos, sino discrecionales. Y esto obviamente genera a su vez una dificultad en la fiscalización de la compra, puesto que cuando la Contraloría vaya a revisar esas compras, nuevamente se va a ver enfrentado a establecer si la compra que se hizo fue la más efectiva, la más eficiente, puesto que hay un criterio discrecional respecto de la
selección del proveedor. Y a no ser que esto quede muy bien establecido en el reglamento, con detalle de cuáles son las condiciones en las cuales debería prevalecer la decisión de seleccionar una micro, pequeña o mediana empresa, se está abriendo la puerta a una discrecionalidad que es difícil después de revisar, fiscalizar y cuantificar en términos cuantitativos. Ahí está el gráfico de cuánto representa desde el año 2010 a la fecha las compras de las grandes, micro y pequeñas empresas. Vemos que las grandes empresas se llevan un 54%. Y claro, es más de la mitad que se lleva a las grandes empresas. Pero esto es un comportamiento que en términos del mercado tiende a ocurrir. O sea, como vemos ahí en el gráfico, probablemente no se ve tan bien, pero cada cuadrito que hay ahí es lo que vende una empresa dentro del mercado público. En este sector están solo las grandes empresas, en este gráfico. Y como pueden ver, dentro de las grandes empresas también hay grandes empresas que venden mucho, pero hay grandes empresas que venden muy poquito. Y uno diría, claro, entonces lo que pasa es que el mercado tiende a seleccionar más unas empresas que otras. Y de hecho, este comportamiento no es solo dentro de las grandes empresas, también se da dentro de la mediana, dentro de la pequeña y dentro de la micro. O sea, es parte del comportamiento natural del mercado que haya concentraciones. Ahora, lo importante, desde nuestro punto de vista, es que no existan monopolios, que no existan concentraciones excesivas, ¿cierto? Porque lo que permite esto es que finalmente aquellas microempresas que terminan siendo importantes dentro del mercado público en algún momento pueden pasar a ser pequeñas y pueden pasar a ser medianas gracias a este accionar. Y de hecho, en el caso de la compra ágil, el comportamiento es totalmente distinto. Son las microempresas aquellas que están teniendo una mayor participación de mercado. Por lo tanto, este comportamiento tiende a cambiar, no en términos de que distribuyamos quizá 25% para cada una de los tipos de empresas, sino más bien en cómo hacemos o bajamos las barreras de entrada para que la competencia que se dé otorgue las mejores condiciones en términos de la compra y la adquisición. El cuarto punto está relacionado con obras públicas. La ejecución de los contratos de obra es uno de los procesos donde más se generan problemas respecto de ineficiencias. Ahí hay un montón de ejemplos y podríamos poner muchos ejemplos más de noticias donde se han dado problemas en la ejecución de las obras públicas. Sin embargo, el proyecto de ley y las indicaciones dejan fuera de la plataforma de mercado público la ejecución del contrato de obra pública. Nosotros entendemos que la ejecución de los contratos de obra pública son complejos y por lo tanto la idea no es tener una avalancha de cambios dentro de una plataforma sólida y que funciona bastante bien como mercado público, pero al menos debería haber una declaración de intenciones de que esto, con cierta gradualidad y en un mediano o largo plazo, se vaya incorporando dentro del mercado público porque si no, no se aumenta la transparencia y finalmente se deja este espacio donde ya sabemos que ha habido problemas. Tenemos dudas respecto a la definición del concepto interoperables de la indicación 4 presentada por el Congreso, puesto que estos son términos súper técnicos que deberían quedar mejor definidos en términos de cómo se interpretan. En el artículo 4 se eliminó un párrafo que para nosotros implica un retroceso. El párrafo decía: quedarán excluidos quienes dentro de los 2 años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción del convenio, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal. La verdad no entendemos la razón por la cual este párrafo fue eliminado del artículo 4. Justificaciones del trato directo. Respecto al artículo 5, las contrataciones directas son siempre un tema complejo y nosotros como observatorio estamos siempre analizando el tema del trato directo porque es el espacio donde se da más discrecionalidad a la hora de determinar una compra. Una vez revisadas las indicaciones tanto del Ejecutivo, las consideramos un retroceso respecto del proyecto original y también respecto de las indicaciones ingresadas por el Parlamento. Esto pues se quita todo lo relacionado con economía circular, la necesidad de establecer mecanismos de gestión de compra que aseguren el mayor valor por dinero y las prácticas antimonopolio, que a nuestro juicio son lo más importante dentro del efecto de regular el mercado. Asimismo, alertamos que es de suma importancia que en el reglamento quede
bien detallado cuáles son los documentos que acrediten las justificaciones de cada causal de trato directo. Hoy día nosotros en las investigaciones que hemos hecho, en los análisis que hemos hecho, nos hemos encontrado con que la justificación y la documentación que respalda una decisión de trato directo es muy etérea y es caso a caso. Entonces, es hora de estandarizar esta documentación para que la decisión de compra sea trazable. Asimismo, en las indicaciones realizadas por el Congreso se agrega el artículo 5 bis que explicita la forma de proceder frente a una necesidad que dé origen a una adquisición, cuestión que no fue abordada por las indicaciones del Ejecutivo y por ello consideramos prioritario que estas indicaciones queden incluidas en el proyecto de ley. Hay un punto en la indicación 20 presentada por el Congreso en el artículo 6, al artículo 6, que nos parece que genera un alto riesgo de burocratización del proceso e incluso posibles ineficiencias, puesto que fragmenta la compra, que todas compras superiores a 1.300 UTM, en la mitad. ¿Para qué? Para dar mayor espacio a las pymes. Pero esto puede traer problemas a las empresas que generan compras agregadas, como son la Junaep o Senabast, cuya finalidad de la compra, de manera agregada, es lograr economías de escala, es decir, que a mayor cantidad bajen los costos y obtenga el mayor valor por dinero. Respecto al trato directo, también hay un tema con el proveedor único. En la indicación 22 del Ejecutivo se eliminó la obligatoriedad de publicar por 5 días antes el requerimiento que, a juicio del organismo, tengan como causal proveedor exclusivo. Esto nos parece una exageración y creemos que si bien 5 días podía ser mucho, quizás se podría reducir a 3 o 2 días. Respecto de la compra ágil, el Ejecutivo indicó que como límite en sus indicaciones un tope de 100 UTM, sin embargo, por parte del Congreso se llegó hasta 120 UTM. Como vimos previamente en el gráfico, la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas es mucho mayor en la compra ágil y además la compra ágil genera espacios de mayor transparencia que los tratos directos tradicionales. Por lo tanto, nos parece una buena idea que el límite llegue hasta 120 UTM, puesto que entre 100 y 120 UTM, como aparece ahí en el gráfico, sigue siendo mayor la participación de las grandes empresas porque la decisión de compra no es tan transparente y no genera necesariamente las mejores decisiones de mayor valor por dinero para los servicios públicos. Respecto a la indicación 43 del Ejecutivo en su letra G, indica que las demás causales establecidas por la ley en las respectivas bases de licitación o en el contrato, dichas bases podrán establecer mecanismos de compensación y de indemnización a los contratantes. Nosotros agregaríamos ahí, además, la frase de que siempre que no contravengan el interés público en base a los hallazgos que hemos encontrado. Y finalmente, está el tema de la finalidad de la Dirección de Compras y Contratación Pública, que de acuerdo a la indicación 116 ingresada por el Congreso y relacionada con el artículo 40, tendrá como función promover la participación de las empresas de menor tamaño en los procesos de contratación pública, en coordinación con el Ministerio de Economía, la Corporación de Fomento de la Producción y el Servicio de Cooperación Técnica. Hacemos hincapié nuevamente en que la Ley de Compras Públicas no debiese ser un instrumento necesariamente para el fomento de las MIPYME. Para eso hay instrumentos de apoyo a través de Corfo y Cercotec y por lo tanto las compras públicas debieran ser el instrumento a través del cual se adquieren los bienes y servicios para poder prestar un servicio por parte del organismo del Estado y por tanto lo más relevante en ellas es obtener el mayor valor por dinero para poder prestar el mejor servicio posible a la mayor cobertura posible. Eso es lo que teníamos para presentar el día de hoy, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra a los señores y señoras senadoras. La senadora Carmen Gloria Aravena. Primero, agradecer al Observatorio Fiscal la presentación, me parece muy asertiva y sobre todo, bueno, lo que podamos nosotros como senadores tomar y presentar, pero también al Ejecutivo, que es lo que estábamos comentando cuando escuchábamos atentamente lo que nos planteaban, que efectivamente vamos a tener que dialogar en torno a eso, tanto las observaciones que hizo la Contraloría
hace pocos días atrás que vienen a mejorar el proyecto, y también lo que está hoy día el Observatorio Fiscal planteando, que todo tiene lógica y que en el fondo podría enriquecer el proyecto. Entonces, igual, dado que estamos aquí trabajando todos juntos, es ponernos de acuerdo también al final de esta comisión, cómo nos vamos a organizar para poder incorporar todas estas propuestas y ser parte de análisis en el minuto de que votemos el proyecto. Así que muchísimas gracias a usted y al equipo que hizo este trabajo. Bien, muchas gracias al Observatorio Fiscal, y le ofrecemos la palabra a la Fiscalía Nacional Económica. Están presentes el jefe de División de Estudios de Mercado, señor Sebastián Castro, el subjefe de División de Estudios de Mercado, señor Felipe Castro, y la abogada de la División de Estudios de Mercado, señora Macarena Allende. Se le ofrece la palabra a don Sebastián Claro por un espacio de 15 minutos. Sí, agradecemos de parte de la Fiscalía la invitación a exponer en esta instancia. Ya expusimos en la Cámara, así que felices de aportar en lo que podamos. Voy a compartir una presentación. Bueno, en parte este proyecto de ley tuvo su origen o tuvo uno de sus fuentes en el estudio de mercado que realizamos el año 2019 y finalizó el año 2020. Como saben ustedes, los estudios de mercado de la Fiscalía son un instrumento más o menos nuevo que tiene la Fiscalía y cuya finalidad principal es analizar el mercado en profundidad y realizar recomendaciones de política pública. Por ejemplo, hemos hecho estudios de mercado del gas, notarios y otros actualmente, medicamentos que están actualmente tramitándose en el Congreso. En particular respecto a esto, bueno, el estudio se realizó entre mayo del 2019 y finalizó en noviembre de 2020, en cuyo momento enviamos nuestra recomendación al Ejecutivo, recomendación de cambio normativo, y para eso usamos 4 fuentes de información. Primero, la base de datos de Chile Compra, donde se concentran la mayor parte de las compras del Estado. Ahí uno de los problemas que vimos inicialmente fue que la base de datos, si bien es muy completa en información, cierta información no era leíble por computadores, digamos. Entonces nos enfrentamos al problema de tener que analizar manualmente muchas de esas compras. Para ello hicimos un análisis manual de 400 licitaciones, 400 convenios marco y 400 datos directos para poder extraer información fidedigna de lo que estaba pasando, es decir, quién participaba en las licitaciones, qué se compraba en los convenios marcos, qué pasaba con los datos directos, se justificaban bien o no. Hicimos también una encuesta, una muestra de compradores públicos, más o menos 600, y finalmente, bueno, revisamos la historia, la regulación, artículos académicos y documentos técnicos. Analizamos todo el proceso de compra, desde planificación, a la adquisición propiamente tal de los bienes y servicios, y finalmente la ejecución de la compra. Me voy a referir solamente a las primeras 2 etapas. En cuanto a la planificación, esta es una etapa muy relevante porque es el momento en el cual efectivamente los órganos públicos pueden proyectar qué van a comprar durante el año. Esto permite, por una parte, darle predictibilidad al sector que provee bienes y servicios de qué va a comprar el Estado, y por otro lado, del lado del Estado, el Estado puede, por ejemplo, aunar esfuerzos de organismos más pequeños. Por ejemplo, la misma Fiscalía, que es un órgano pequeñito, se puede juntar con otra más para comprar, por ejemplo, impresoras, lo que sea, sin perjuicio de que Chile Compra tiene algunos de estos instrumentos. Este es el momento para hacerlo. ¿Qué detectamos acá? Detectamos que la planificación de compra se hace en lo que se llama los planes anuales de compra, los PAC. Estos planes anuales de compra se notifican todos los años a Chile Compra, pero nos dimos cuenta que en realidad después no hay una obligación real de cumplirlo y nadie hacía un seguimiento a los PAC. O sea, se envía una planificación de compra, pero después no había ni un seguimiento ni una sanción realmente. La planificación es muy relevante, esto lo resalta la OCDE. Otros países tienen instrumentos muy avanzados de planificación y este es un punto que nosotros levantamos con fuerza y que adelanto que el proyecto de ley creemos que recoge de manera satisfactoria. En cuanto al proceso de compra, entonces, ¿qué se compra? Nosotros nos enfocamos solamente en las compras que están a través del portal de Chile Compra el año que lo hicimos. O sea, dejamos fuera obras públicas y también defensa. Son grandes compras que no estaban en el portal o no se realizaron a través del portal en esos años. Y si uno ve el mercado en ese año para atrás, 5 años para atrás, era un mercado de más o menos $10.000 millones anualmente.
55% se compraba a través de licitación pública, 25% a través de convenio marco y 20% a través de trato directo. Entonces, si bien la licitación pública es la mayor parte, queremos destacar que tanto el convenio marco como trato directo, cómo funcionaba en ese momento, tenían un gran porcentaje, 45%, y el convenio marco, lo hecho, como voy a explicar, funcionaba como una especie de trato directo, porque había muchos proveedores y el comprador público elegía más o menos a dedo al que quería. Me referiré ahora a cada forma de compra y qué vimos y qué nos preocupó. Entonces, en la licitación, ¿qué nos preocupó? Primero fue que en el 25% de las licitaciones participaba solamente un competidor, es decir, no había competencia, y en un 55% participaban 3 o menos. O sea, en el 55% de las licitaciones participaban muy pocos proveedores. Aproximadamente el 20% de la base de licitación, porque nosotros leímos 400 bases de licitación, las leímos manualmente, una por una, vimos que tenía limitante a la competencia. Limitante a la competencia puede ser, por ejemplo, que se instale una marca. O sea, yo quiero una impresora marca tanto, y eso evidentemente deja fuera a todas las otras impresoras del mercado, ¿ya? También observamos una baja estandarización de los procesos. Es decir, la base de licitación era muy variopinto, podían ser 5 páginas para algo que era 1.000 millones de pesos, o 60 páginas para algo que era muy pequeño, y esto había tenido un costo público, que es estar inventando o haciendo bases cada vez que se va a licitar algo, y tiene un costo privado porque evidentemente el sector de proveedores, cada vez que enfrenta al Estado, tiene que entender cómo está licitando el organismo en particular que lo está haciendo en ese momento. ¿Ya? No son bases estandarizadas. Después vimos que una importante fracción del proceso licitatorio estaba registrado incorrectamente el sistema, lo que dificultaba la fiscalización. El 8% de lo que nosotros vimos, cerca de 100.000 procesos, no puede analizarse ni siquiera si se hace manualmente. O sea, faltaban papeles en el portal de Chile Compra. Ya no estaban de repente las actas de adjudicación o las actas de evaluación, no estaban subidas al sistema, y por lo tanto eso dificultaba la transparencia del sistema, la fiscalización y a la larga la eficiencia. Y 20% de los procesos analizados en el portal de Chile Compra encontramos que contenían inconsistencias documentales. Esto es lo que reportaba la base de datos. Por ejemplo, competía la empresa A, B y C. Cuando uno iba a los papeles, en realidad competía la Y y X, Y y Z. O sea, no coincidía, ¿ya? Esto evidentemente dificultó mucho el análisis, y por eso tuvimos que hacer un análisis manual, ¿ya? Después del convenio marco, que es el convenio marco, ¿no es cierto?, que este es un procedimiento de contratación realizado por Chile Compra para procurar el suministro directo de bienes y servicios de entidades en la forma, plazo y demás condiciones que establezcan en es decir, son convenios que buscan reducir costos de transacción para el fisco. Está en teoría enfocado en productos que se compren por muchos organismos públicos, muchas veces, y productos que sean estandarizables, como lápices, leche, etc. Son productos estándar que compran muchos organismos públicos, entonces la idea acá es que reducir el costo de estar licitando cada vez que se vaya a comprar, ¿ya? ¿Qué problema encontramos ahí, no es cierto? Primero, este fue el más grave, digamos. Teóricamente los convenios marco tienen 2 etapas. La primera etapa hay una competencia por la entrada, es decir, por ser parte del convenio marco, y en la segunda hay también una competencia por quién es al que le compra. El problema que está ocurriendo es que vimos que en la primera etapa no había competencia realmente, había una especie como de filtro formal, es decir, había una especie como de requisitos para ser parte del convenio marco, y en la segunda etapa, más que haber competencia por precio o por eficiencia, había principalmente una elección por parte del comprador público que no podemos identificar en qué se basaba, ¿no? Yo como funcionario público les puedo decir que llegan muchos mails en el fondo y hay mucha actividad de parte de los proveedores de tratar de convencer a los compradores públicos de elegirlo, pero no hay una regla en el fondo de eficiencia, ¿ya? Entonces, a la fecha de que hicimos este estudio, los convenios marcos no eran competitivos realmente, era una especie como de catálogo, y que después cada comprador público elegía a dedo, entonces era peor de los mundos, era una especie de trato directo, sin ninguna formalidad, ¿ya? También que vimos, algunos convenios marcos presentaban un análisis de necesidad defectuoso. Como decía, estos son para bienes estandarizables, de uso común en muchos organismos públicos, pero encontramos, por ejemplo, no sé, helados como de cono, en los convenios marcos chocolate, encontramos también lomo vetado, que suponemos que no son bienes y servicios que el Estado regularmente compra, ¿cierto?
Y otros convenios marco encontramos que presentaban fallas estratégicas en la forma que se licita. O sea, se ponían en el convenio marco las marcas y no el producto realmente. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo real de su momento de la página de Chile Compra. Uno que quería comprar leche líquida de 1 litro en la región metropolitana, había marca A y B, y para cada marca había proveedores. Por ejemplo, la marca A tenía 5 proveedores y la marca B tenía 2 proveedores. ¿Ya? Pero en realidad ambos eran leche líquida. O sea, el mercado real debió haber sido leche líquida de 1 litro, no leche líquida marca A ni marca B, porque en el fondo ahí lo que se produce es una competencia entre proveedores de la marca y no entre productos, que es lo que uno quiere realmente. Queremos que los productos compitan entre ellos. Esto se ha ido mejorando sustancialmente en los convenios marcos más nuevos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de unas sábanas que en vez de ser sábanas marca A o B, dice sábana de 144 hilos de una plaza. ¿Ya? Pero lo que se ignora acá es el problema de agencia. Si ustedes ven los precios, van desde 6.500 pesos a 8.500 pesos, y el comprador público puede elegir cualquiera de ellos sin necesidad de justificarlo. ¿Ya? Uno quisiera, en teoría, que eligiera el más barato, el de 6.500 pesos, pero al no haber regla, o no existir regla en ese momento, esto produce un problema, dado que el comprador público la verdad es que no tiene ninguna sanción en el convenio marco por elegir cualquiera de los proveedores, no se da que compren el más barato. Y esto tiene un impacto relevante. Entonces aquí hicimos un ejercicio que lo estoy simplificando acá, pero lo hicimos de manera muy grande. Realizamos manualmente el trabajo de configurar mercados relevantes reales. Es decir, por ejemplo, leche marca A y leche marca B la pusimos dentro de un mercado, ¿ya? Con criterios conservadores. Por ejemplo, la leche entera, solamente pusimos leche entera de 1 litro, líquida. Uno puede haber puesto en el mismo mercado la leche entera en polvo, la leche semidescremada, que uno podría decir le ejerce presión competitiva, pero hicimos un ejercicio conservador con 400 mercados. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, la leche entera de 1 litro en caja, en la región metropolitana, lo que mostré antes, la marca A y B son un mercado ahora. ¿Ya? Están todas juntas, por lo tanto hay 7 proveedores de 2 marcas, pero dentro de un pack. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? ¿No es cierto? En el escenario real lo que podría haber pasado es que el comprador 1 eligiera la leche A, que era la más barata, el comprador 2 la leche de marca B, que era la más cara, y se hubiera pagado 1.678 pesos. Si en cambio tenía un mercado en que estuvieran las dos juntas, digamos, dentro de un mismo mercado relevante, hubiera ocurrido que hubieran elegido la más económica, ambos hubieran elegido la marca A, que era la más barata, y hubiera existido un ahorro de 146 pesos en 1 litro o un 8,7%. Nosotros hicimos esto en 400 casos de la misma manera, muchos bienes y servicios, y vimos que el ahorro posible es de al menos un 11% y hasta un 37%. Aquí hay un intervalo de confianza porque es una estimación econométrica. Eso te traduce en un rango entre 197.000 millones de pesos y 600.000 millones de pesos, o 240 millones y 800 millones de dólares al año, solamente por reconfigurar los mercados dentro del convenio marco y elegir el más económico. ¿Ya? Y esto es sin considerar que existe una primera etapa competitiva, que como vimos, al momento de hacer este estudio no existía, y les puedo contar que después de hacer el estudio, Chile Compra ya implementó un convenio marco de manera competitiva, que fue el de ofimática, que obtuvo resultados muy buenos. O sea, tuvo un ahorro de más o menos del 60% del costo en licencia de software, básicamente como tipo Word, respecto al precio anterior. Finalmente, el trato directo, ¿no es cierto?, que esta es una modalidad de contratación en que la administración elige libremente al proveedor, ¿no es cierto?, cuando se cumplen ciertos requisitos. Es un sistema excepcional. Lo que vimos nos preocupó en ese momento. El 58%, aquí leímos 400 tratos directos. Leímos las justificaciones, leímos qué estaban comprando, por qué lo estaban justificando, y vimos que el 58% de los tratos directos analizados no fueron justificados adecuadamente. ¿Ya? Es decir, la causal que muchas veces se invocaba la causal, pero no se justificaba con documentación, ni siquiera una explicación muy lata, y eso obviamente es preocupante, y si uno ve las causales, uno ve causales como el uso de la confianza y seguridad de los proveedores, que el 75% estaban mal utilizados, el costo de evaluación desproporcionado, que es una causal que se puede invocar cuando se estima que evaluarlo me sale más oneroso que licitarlo, un 64% estaba mal justificado, y así. También algunas causales para utilizar creemos que merecen ser revisadas, porque varias tienen el supuesto implícito que no sería posible contar con un proceso competitivo, pero muchas veces eso es falso. Por ejemplo, hay una causal que me habilita a comprar una parte de algo que yo compré, por ejemplo, una mantención de un auto, por ejemplo. ¿Ya?
si yo me compré un auto, no sé, marca A, tengo que hacer la mantención en un taller, en un lugar marca A. Pero la verdad es que hay muchos proveedores de la marca A, no sé, especialmente en ciudades más grandes, y por lo tanto uno sí podría hacer competir a distribuidores de esa marca. Finalmente, respecto al proyecto de ley, el proyecto de ley original y las modificaciones creemos que en buena medida recogen la mayor parte de nuestras recomendaciones. Aquí solo voy a destacar algunas. Por ejemplo, se le otorgaron facultades regulatorias a Chile Compra. Chile Compra hasta ahora, en el fondo, no tiene facultades regulatorias reales, dicta una especie de instrumentos que no tienen peso legal real, y esto se agrega al proyecto de ley. Se amplía la competencia del Tribunal de Contratación Pública, que vimos que tenía una competencia muy acotada, con un presupuesto muy pequeño, y por lo tanto tenía un rol muy menor, digamos, en el sistema, y creemos que el proyecto de ley va en la línea correcta de ampliar ese rol y de profesionalizar aún más el tribunal. También creemos que es muy positivo que el proyecto de ley recoja que el sistema digital tiene que ser digital real, en el fondo, que puede ser leído por computadores. Esto tiene múltiples aristas positivas, no solamente para la Fiscalía, por ejemplo, nosotros nos sirve para monitorear posibles casos de corrupción en licitaciones, para el Ministerio Público de corrupción, para la sociedad civil con el Observatorio de Gasto Fiscal que estaba recién, para monitorear de manera casi en tiempo real lo que está ocurriendo. Esto actualmente no ocurre, y por lo tanto dar un paso fuerte hacia la digitalización de verdad, en el fondo, que se pueda ser leído por computadores, es algo que nosotros celebramos con fuerza. También creemos que es muy positivo que se esté migrando hacia un sistema estructurado de planificación. Como dije al principio, la planificación es algo que muchas veces se mira por alto, pero es muy relevante, y creemos que tomárselo en serio, como está en el proyecto de ley, es algo que va a ayudar mucho. Los convenios marco también creemos que da un paso importante al explicitar que Chile Compra puede establecer un máximo de proveedores en la primera etapa, en el fondo, quién gana para ser proveedor del Estado. Establecer también criterios obligatorios para la elección de bienes en la segunda etapa, o sea, que no sea solamente a dedo por parte del comprador público. Ahí, como anticipaba, está ya el caso exitoso de la licitación de ofimática, en que los mismos software que estábamos comprando del Estado hasta el año pasado se están comprando este año 60% más barato, gracias a que logramos una competencia vigorosa en la primera etapa. Y ahí, si nosotros tenemos una sugerencia, es que es deseable que reforzar a nivel legal que las etapas sean competitivas realmente. Finalmente, en trato directo también creemos que es positivo que se modificaron algunas de las causales, y esto apunta en el sentido correcto de limitar el trato directo solamente a cuando sea imprescindible. Y ya voy finalizando. ¿Qué queda fuera del proyecto de ley que a nosotros nos parece importante? Primero, la independencia de Chile Compra. Nosotros creemos que es relevante que Chile Compra tenga algún grado de independencia, no autonomía, pero algún grado de independencia respecto del gobierno. Por ejemplo, Chile Compra es una entidad que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, y creemos que es relevante que este organismo tenga algún grado de independencia. Puede ser un modelo como el que tiene la Fiscalía Nacional Económica, en que el Ejecutivo nombra al fiscal, pero para su remoción no es de plena confianza. Eso le da una independencia en lo hecho bastante fuerte, y estimamos que es relevante que Chile Compra lo tenga. Y otra cosa que echamos un poco de menos, que si bien se avanzó algo en el sistema de fiscalización y publicidad de sanciones, creemos que es relevante avanzar más en eso. Cuando mostraba que el 58% de los tratos directos no se justifican bien, nuestra sensación, nuestra percepción es que no existe un grado de preocupación real entre los compradores públicos que puedan tener una consecuencia por no cumplir con la ley. Si 60% de los compradores públicos está firmando tratos directos sin cumplir con la normativa, significa que no hay mucho susto, digamos, de incumplir la norma, y creemos que el sistema de fiscalización debe ser robustecido, y aquí un piso para nosotros es que se publiquen las sanciones. Tal vez no con nombre y apellido, pero en el fondo que los compradores públicos sepan que, no sé, el 2021 se desvinculó a un número X de funcionarios públicos por incumplir con las normas, que a tantos se les sancionó económicamente, que a otros se les sancionó verbalmente, o lo que fuera. Y finalmente, respecto de las indicaciones de MIPYMES, aquí nosotros nos gustaría destacar que la Fiscalía lo que busca por norma, digamos, por ley, es robustecer la competencia, y eso implícitamente en la eficiencia, ¿ya? O sea, nuestro foco
tanto del estudio de mercado como de nuestras recomendaciones, es incrementar la eficiencia. Ahora, la inclusión de MIPYME o el fomento de MIPYME, sin duda es una política pública posible, válida. En otros países se utilizan las compras públicas para otros fines que no sea la eficiencia. Eso es así. Y ahí la Fiscalía, en el fondo, no tiene nada que decir, porque es una política pública ajena al sistema de libre competencia. ¿Ya? Ahora, pero ahí nosotros, ¿qué sugerimos al ver el proyecto de ley? Es definir de manera muy precisa cuál es la finalidad última. Nosotros entendemos que favorecer a la MIPYME o privilegiar o fomentar su participación tiene una finalidad última, que muchas veces es, por ejemplo, el empleo. ¿Ya? Entonces creemos que es muy importante definir bien cuál es la finalidad última. Nos imaginamos que no solamente que sean pymes, sino que puede ser el empleo, ¿no es cierto?, o otros criterios como proveedores locales, etc. También sugerimos tener cuidado con los criterios para definir las preferencias. Por ejemplo, el concepto de proveedor local, si bien puede ser muy deseable de fondo, si no queda de manera no queda bien amarrada, digamos, en la ley, puede ser fácilmente eludible. Por ejemplo, uno puede constituir una sociedad rápidamente hoy en día en cualquier ciudad, y si el requisito es tener domicilio en esa ciudad, yo fácilmente puedo parecer proveedor local cuando no lo soy. Porque para nosotros, sin duda, el peor escenario es sacrificar eficiencia sin lograr la finalidad última que se busca, que muchas veces es proteger el empleo, es proteger realmente los proveedores locales o proteger liderazgo de distintos tipos en la empresa. ¿Ya? Entonces, ahí nuestro comentario es más bien ajeno a nuestro giro, pero creemos que si se va a sacrificar eficiencia, que muchas veces es válido hacerlo, sugerimos que se mire muy bien la forma en que se va a verificar que ese fin último se vaya a cumplir. Muchas gracias. Feliz de responder lo que ustedes quieran. Muchas gracias, don Sebastián Castro, de la Fiscalía Nacional Económica. Se ofrece la palabra. Bien, muy agradecido por su presentación. Le voy a ofrecer la palabra a don Julio Valladares, asesor encargado del Comité de Asesores de la Comisión de Economía, que ha estado trabajando con el Ejecutivo para que nos pueda plantear algunos de los acuerdos y tomar decisiones para cómo seguimos con el proyecto en las próximas semanas. Tiene la palabra don Julio. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros, con el equipo del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, hemos seguido trabajando los días jueves, preferentemente, básicamente a partir de las observaciones que han hecho aquí el señor Contralor y las audiencias, que han sido como los temas que han alimentado esa conversación, y otros comentarios que han surgido cuando se presentaron las indicaciones que tiene que ver con perfeccionar la redacción, tanto en materia de cobertura como en materia de las modalidades de contratación. Entonces hemos concordado con ellos un cuarto paquete de indicaciones. ¿Ya? Ese cuarto paquete de indicaciones tiene como elementos básicos perfeccionamiento a textos. Primero, la mitad, yo diría la mitad de lo que observó el señor Contralor la semana pasada, donde tenemos un impasse que después me quiero referir al tema. Estamos perfeccionando las modalidades de contratación, como aquí se han planteado en las audiencias de hoy día, en términos de garantizar que en materia de convenio marco introducir más claramente los temas de competencia. En materia de trato directo, regular no solo el proveedor único, sino que también regularlo cuando haya emergencias y definir claramente qué es lo que es una emergencia. Cuándo se puede hacer trato directo y otros cuando son emergencias que son más permanentes, como el caso de la emergencia hídrica, ¿ya? Y el tema de los camiones de aljibe, etcétera. Entonces, también y otras modalidades de contratación. Entonces queremos solicitarle a la Comisión que tenga bien pedir un nuevo plazo para indicaciones para el 23 de septiembre, con el compromiso con el Ejecutivo de que ya a esa época habrán terminado la audiencia y por tanto el martes siguiente, que sería el martes 27, empezar a ver en particular el proyecto, porque ahí ya tendríamos relativamente claro el orden y las indicaciones.
Hay tres temas que todavía están en impasse, que quiero informarle a la comisión. Lo primero es el tema de el reforzamiento tecnológico y profesional de Chile Compra, que aquí la mayoría de las audiencias han señalado que aquí hay un desafío para Chile Compra y por parte de los senadores nosotros hemos sido portadores de que esto significa que a Chile Compra hay que reforzarlo en términos profesionales, en términos de reforzamiento tecnológico. Bueno, y hoy día la Fiscalía Nacional Económica plantea un tema más complejo que el tema de un mayor nivel de independencia. Yo creo que eso es complejo. Y todavía no hemos tenido respuesta de ello. Le hemos enviado información de lo que plantearon los gremios, etcétera, y todavía estamos en pendiente con esa respuesta de parte del Ejecutivo. El segundo tema son temas que tienen que ver con el Tribunal de Contratación Pública. No solo sobre temas que tienen que ver con la exclusividad que ha sido demandada, sino que sobre temas de procedimiento. Entonces, una de las cosas que queremos solicitarle también es que la próxima sesión se invite a una especialista en estos temas, un profesor de Derecho Administrativo, etcétera, para que nos ayude a despejar algunos temas en que hemos estado debatiendo. ¿Ya? Entonces, tenemos dos nombres que podríamos invitar por 15 minutos para al respecto. ¿Ya? Y porque hay voluntad, en eso sí, hay voluntad de parte del Ejecutivo de resolver bien el problema, ¿ya? Y creo que ayudaría, digamos, y que no sea un tema de debate en la votación en particular. Y el tercer tema que tenemos es el tema de la declaración de intereses y patrimonio, que el señor Contralor en la sesión pasada planteó la idea de elevar la exigencia para los funcionarios que están que toman decisiones sobre compras públicas, en términos de que fueran más la información, ¿cierto? El planteo de un conjunto de información. Nosotros hemos planteado que se parezca también más a lo que pasa con los gastos reservados, o sea, que esas personas tienen que tener una actualización de su declaración de intereses y patrimonio, no anualmente, sino que ojalá semestralmente. Y en tercer lugar hemos dicho que esas personas tienen que estar sometidas a la fiscalización de la UAF. Esa materia no la comparte el Ministerio de Hacienda. Nosotros hemos planteado que, por favor, lo revisen, porque esta es una materia que coinciden los senadores, coincide el Contralor y coinciden todos los organismos de transparencia que han planteado que aquí, en este ámbito, hay un ámbito de probidad que tenemos que resguardar y esta materia es importante. Ellos nos dicen que ellos están disponibles para ampliar o elevar los estándares en materia de declaración de intereses y patrimonio para todo el aparato público, no solo para el ámbito de contratación. Nosotros lo que nos interesa en esta conversación es este tema de contratación. Entonces ellos dicen, primero hagamos lo general y no lo particular, y nosotros le planteamos, no, mejor avancemos en lo particular porque el otro es más largo el camino. Entonces le pedimos que lo reflexionaran y nosotros íbamos a venir a informar aquí a la comisión para ver si insistíamos en esta materia de mayor probidad. Y esos son los tres temas que están pendientes, que esperamos resolver en las próximas semanas antes del 23 de septiembre, que sería el plazo para presentar indicaciones. De no tener acuerdo, lo que hemos coincidido con los asesores es que si no tenemos acuerdo en esa materia, como senadores vamos a promover indicaciones comunes. ¿Ya? Vamos a lo que pensamos para seguir debatiendo ya en la discusión en particular. Eso es lo que tengo que informar en representación de los asesores. Solo una pregunta antes de ofrecer la palabra, un aspecto de carácter técnico en relación a los plazos. Como vamos a abrir un plazo de indicaciones, la propuesta es al 23 de septiembre, pero usted claramente nos ha manifestado que tenemos 3 impases que al menos en un par de ellos es de exclusiva iniciativa por parte del Ejecutivo. ¿Cómo conciliamos el plazo de la indicación con los acuerdos del impasse? Porque si no vamos a tener que nuevamente volver a abrir un nuevo plazo de indicaciones para presentar las propuestas nuestras. No sé. Nuestra intención es tratar de persuadirlo y convencerlo antes del 23. En ese momento nosotros esperamos que las diferencias se achiquen, ojalá no hayan diferencias, pero si queda una diferencia, la debatiremos en la comisión, presentaremos la indicación para abrir el debate.
esperando que en el periodo también persuadir, pero esa es más o menos nuestra idea de cómo seguir. Tomando en consideración que tenemos una semana regional y tenemos audiencias que están solicitadas, dentro de las cuales hay un par de sugerencias del comité de asesores, ¿le parece correr en una semana más? Sí, no hay problema. Después de la regional. Sí, no hay problema. Es decir, que pudiese ser el 30 de septiembre. Sí, no hay problema. Porque ahí estaríamos, ¿Sí? podríamos tener todas las condiciones para hacer, porque ya a esa altura del 30 no hay acuerdo en función de los impactos que tú has mencionado. Ya nosotros tenemos el tiempo también para poder fijar y no estar permanentemente solicitando procesos de indicación. Ok, 30 de septiembre entonces. Se ofrece la palabra a la senadora Carmen Gloria Aravena. Estamos discutiendo esto y dentro de la misma línea de lo que plantea Julio, de esta declaración de intereses y patrimonio. Esto de a veces querer hacer todo, creo que es el peor escenario. También coincido contigo. O sea, si el gobierno efectivamente quiere ampliar estos procedimientos para todo el sector público, bienvenido sea, pero esta sería una muy buena experiencia en la práctica legislativa que partamos por esta ley de compras públicas, porque como bien todos sabemos, los montos vinculados a las compras públicas son tan altos, o sea que no hay nada más lógico que sea este proyecto nuevo, que se actualiza después de muchos años, el que incorpore esta nueva modalidad. Entonces coincido plenamente con Julio y en ese contexto y en la misma línea vuelvo a reiterar mi preocupación que ya ha sido manifestada por el Contralor General de la República y también hoy día por la Fiscalía Económica en torno a las sanciones. Quienes hemos trabajado en la administración pública, en municipios, en servicios públicos, sabemos que tenemos grandes funcionarios públicos, pero la plata es una tentación y lamentablemente queda en manos de seres humanos y no de máquinas esto, y por lo tanto pueden haber errores involuntarios sin duda, pero también otros que no son tan involuntarios, y por lo tanto yo creo que, insisto en esto, las sanciones deben ser un capítulo muy importante de esta ley, porque hay que desincentivar cualquier mal manejo en el uso de los recursos públicos, dado el monto que estamos implicando. O sea, hoy día estamos aumentando el monto. Incorporamos las corporaciones, incorporamos muchas instituciones que no estaban albergadas a este sistema. Entonces estamos aumentando el riesgo también. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, cualquier sistema que funcione tiene que incorporar sanciones por el mal uso de la normativa de compras públicas. De lo contrario, hay una pata coja en este sistema. Lo vuelvo a insistir para el Ejecutivo, no es que ser negativa, es ser realista. O sea, esto es así, la humanidad es así, y por lo tanto, vuelvo a insistir, no sé si es posible ver, porque el sistema de mercado público no es algo propio de Chile, existe en otros países, si pudiéramos pedir a la Biblioteca del Senado, presidente, legislación comparada en torno a sanciones que existan en otros países respecto al manejo de, digamos, del mercado público en otros lugares que nos permita tener una base de comparación, porque hoy día la verdad es que aquí tenemos exalcaldes, como el caso del senador Sandón, que puede constatar que los famosos sumarios administrativos pasan sin pena ni gloria. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir y voy a ser súper insistente que esto no va a quedar bien, sino solamente nos preocupamos de la eficiencia, de todo perfecto, pero hay personas detrás de esto y estos tienen que ser tremendamente sancionados frente al mal uso a propósito de un sistema que debiera ser lo más transparente posible y lo más probado posible. Así que le pido, presidente, por favor, si puede solicitar esto a la biblioteca. Bien, antes de darle la palabra a don Manuel José Sandón, de acuerdo a lo solicitado por la senadora Carmen Gloria Aravena, pedir un estudio a la biblioteca, legislación comparada en relación a los modelos y tipos de sanciones que existan en distintos países que estén asociados a compras públicas. Tiene la palabra el senador Manuel José Sandón. Perfecto, presidente. Gracias, presidente. Mire, agregando a lo que está pidiendo la senadora Aravena por su intermedio, una de las cosas que estábamos viendo y que hay que ver que se hace en otros lados es cómo funcionan tecnológicamente con un sistema de comparador de precios.
el comparador de precios es un sistema que vía un algoritmo estudia el mercado y sabe perfectamente, por ejemplo, usted está haciendo una licitación de ladrillos, ¿ah? Y se le adjudica, no sé, para 150 pesos el ladrillo y esta máquina va a saltar inmediatamente que el promedio de los precios de los ladrillos en la región metropolitana es de 90, por ejemplo. Esto es algo que se usa en varios países del mundo, así que ojalá lo pudiera ver la biblioteca, pero para toda la corrupción. Esta maquinita que tiene que tener el sistema, y además lo que hace también es recabar las licitaciones ya adjudicadas. Entonces resulta que esto evita que usted, en vez de comprar, no sé, de repente puede aparecer un señor, claro, puede ser que en Arica los ladrillos cuesten 200 pesos porque en el fondo tienen que traerlos de Santiago. Pero eso no quiere decir que sobre esa base una persona de la región metropolitana, no sé, o en Ñuble, donde hay mucha arcilla y se hace, en Talca cuestan la mitad. Y esta herramienta se usa en países desarrollados, los chinos la tienen, es un tema que lo podríamos ver para poderlo negociar con el Ejecutivo. Esto sí que es como, esta herramienta evita, o sea, a ver, es mucho más difícil la corrupción con un comparador de precios, se llama comparador de precios y que en el fondo es una mezcla de los precios de mercado de las últimas ventas, más las licitaciones, etcétera, etcétera, y se define lo que cuesta el producto. Entonces, y usted sabe que en licitaciones municipales a veces cuando son grandes, las diferencias por volumen pueden ser altísimas, o sea, puede ser muchísimas. Te puede comprar productos en un 70, 80% menos de lo que cuesta. Entonces, por favor. Y además, un planteamiento por su intermedio al Ejecutivo, que si puede, ¿no es cierto?, estudiar el mecanismo que ellos lo deben conocer de comparación de precios, y hay un algoritmo y hay todo un sistema, un software que es conocido y ahí en varios países lo tienen, y eso sería fundamental para este sistema. Ok, gracias, senador Sondón. Entonces se incorpora la solicitud a la biblioteca de poder ver si existen estos sistemas de comparación de precios y pedirle al Ejecutivo que también lo pueda evaluar. Nos ha pedido la palabra la asesora de Hacienda en los últimos minutos que van quedando de la comisión, señora Gabriela Rodríguez. Tiene la palabra. Solo mencionar algunos puntos de parte del Ejecutivo. El primero sería que respecto del tribunal, que es cierto que tenemos pendiente la revisión, pero estimamos que estamos en condiciones para presentar una propuesta en las indicaciones, la propuesta previa a las indicaciones, y poder presentar unas indicaciones de consenso respecto de los temas que se puedan mejorar en el tribunal en la fecha ya señalada. Luego, respecto a las declaraciones de intereses y patrimonio, entendemos que habían puntos distintos desde los mismos asesores y desde el Ejecutivo. Por tanto, nosotros solicitamos a la Comisión de la Integridad de las Express que nos elaborara un informe, que lo podemos hacer llegar también a la Comisión, para evaluar el tema de las declaraciones de intereses de patrimonio, tanto en materia de compras públicas como en general, ¿cierto?, que puede que se requieran mejoras. Y también señalar de que también estamos abiertos a recibir cualquier propuesta que los asesores nos manden, y reiterarlo, que los asesores manden sus propuestas que han trabajado con los senadores que asesoran, para que podamos revisarlas en las instancias de trabajo. Eso, señor presidente, gracias. Okay, muchas gracias, señora Gabriela Rodríguez. Y habiéndose cumplido el objeto de la Comisión de Economía y agradeciendo a todos quienes hoy han expuesto en esta comisión, se levanta.